Bienvenidos. Hoy abordaremos una de las preguntas más complejas y potencialmente explosivas de nuestro tiempo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide atacar a Irán? Este no es un ejercicio de especulación alarmista, sino un análisis sobrio y profundo de política internacional. Nos sumergiremos en las complejidades de un escenario que, aunque hipotético, permanece como una posibilidad latente en las tensiones geopolíticas actuales. Exploraremos no solo las consecuencias inmediatas en el campo de batalla, sino también las ondas de choque que se propagarían por todo el planeta, afectando economías, alianzas y la vida de millones de personas. El objetivo de este análisis es ir más allá de los titulares y comprender la intrincada red de reacciones en cadena que un conflicto de esta magnitud podría desencadenar. Analizaremos las consecuencias regionales, desde el Estrecho de Hormuz hasta las fronteras de Israel, y también las repercusiones globales, que tocarían los mercados financieros de Nueva York, las decisiones estratégicas en Pekín y Moscú, y la estabilidad de alianzas que han definido el orden mundial durante décadas. Este es un tema que exige una mirada serena, informada y multidimensional. Acompáñenme en este recorrido a través de un laberinto geopolítico. Juntos, desentrañaremos las posibles ramificaciones de una decisión que podría redefinir el mapa del poder en el siglo XXI. No se trata de predecir el futuro, sino de entender las fuerzas que lo moldean y estar preparados para comprender la magnitud de lo que está en juego. Comencemos. Un ataque estadounidense, por muy preciso que se pretenda, no ocurriría en un vacío. La respuesta de Irán sería, casi con toda seguridad, inmediata y asimétrica. No buscarían un enfrentamiento convencional directo que no pueden ganar. En su lugar, activarían su vasta red de proxies y aliados en toda la región. Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak y Siria, y los hutíes en Yemen se convertirían en la primera línea de la represalia iraní. Las bases estadounidenses, desde Bahrein hasta Irak, se volverían objetivos prioritarios, no solo para misiles balísticos lanzados desde Irán, sino también para ataques con drones y cohetes por parte de estos grupos afiliados, creando un escenario de conflicto multifrontal y caótico. La escalada se volvería aún más peligrosa con la casi inevitable entrada de Israel en el conflicto. Israel, que considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial, podría ver un ataque estadounidense como una oportunidad para degradar significativamente las capacidades militares de su archienemigo. Sin embargo, esto también expondría a Israel a un ataque masivo por parte de Hezbollah, cuyo arsenal de cohetes y misiles podría abrumar el sistema de defensa Cúpula de Hierro. La región entera, desde el Levante hasta el Golfo Pérsico, se vería arrastrada a una espiral de violencia que haría palidecer conflictos anteriores, con consecuencias impredecibles para la estabilidad de aliados clave como Jordania y Arabia Saudita. El primer y más inmediato impacto económico global se sentiría en el Estrecho de Hormuz, la arteria por la que fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Irán, consciente de su poder de estrangulamiento, casi con certeza intentaría bloquear o minar este paso vital. No necesitarían un bloqueo naval completo y prolongado. La simple amenaza creíble, ataques esporádicos a petroleros o el despliegue de minas marinas serían suficientes para disparar las primas de seguro a niveles prohibitivos y detener el tráfico marítimo. El precio del petróleo se dispararía, no un 20 o 30%, sino potencialmente duplicándose o triplicándose en cuestión de días, sumiendo al mundo en una crisis energética de proporciones históricas. Esta crisis energética desencadenaría una volatilidad extrema en los mercados financieros globales. Las bolsas de valores, desde Tokio hasta Wall Street, se desplomarían ante la perspectiva de una recesión mundial inducida por los precios de la energía y la incertidumbre geopolítica. Las aerolíneas, las industrias manufactureras y cualquier sector dependiente de la energía y las cadenas de suministro globales enfrentarían una crisis existencial. Los gobiernos se verían obligados a intervenir con medidas de emergencia, pero la confianza de los inversores se evaporaría, creando un ciclo vicioso de pánico y ventas masivas que podría llevar a una crisis financiera mucho más profunda y prolongada que la de 2008. Más allá del campo de batalla convencional, Irán desataría una guerra asimétrica en dos frentes cruciales, el ciberespacio y el terrorismo. Durante años,
Irán ha desarrollado capacidades cibernéticas sofisticadas, no al nivel de Estados Unidos o China, pero ciertamente capaces de causar un daño significativo. Podríamos esperar una oleada de ciberataques dirigidos no solo a objetivos militares y gubernamentales, sino también a infraestructura crítica en Estados Unidos y sus países aliados. Redes eléctricas, sistemas bancarios, plantas de tratamiento de agua y redes de transporte se convertirían en objetivos, buscando sembrar el caos y demostrar que la vulnerabilidad no es exclusiva del campo de batalla físico. Al mismo tiempo, la amenaza de represalias terroristas se volvería una realidad tangible. Células durmientes afiliadas a la fuerza Quds iraní o a Hezbollah podrían ser activadas para llevar a cabo ataques contra embajadas, empresas e intereses civiles estadounidenses y occidentales en todo el mundo, desde Europa hasta América Latina y África. El objetivo no sería necesariamente causar bajas masivas, sino crear un clima de miedo e inseguridad, forzando a los gobiernos aliados a desviar recursos masivos hacia la seguridad interna y generando presión política para distanciarse de la campaña militar estadounidense. La guerra se libraría no solo en los desiertos de Medio Oriente, sino en las calles y redes de todo el mundo. Las consecuencias geopolíticas de un ataque serían profundas y duraderas, alterando el equilibrio de poder global. Potencias como China y Rusia, aunque públicamente condenarían la acción estadounidense, la verían como una oportunidad estratégica. Se posicionarían como mediadores y protectores de la soberanía, fortaleciendo sus lazos con Irán y otros países del llamado Sur global, que desconfían del unilateralismo estadounidense. China, en particular, podría aprovechar la distracción de Washington para avanzar en sus propias ambiciones en el mar de China Meridional, o con respecto a Taiwán, calculando que Estados Unidos estaría demasiado empantanado en Medio Oriente para responder con eficacia. Internamente, la presión sobre los aliados de Estados Unidos sería inmensa. Gobiernos en Europa, ya divididos sobre la política hacia Irán, enfrentarían una enorme presión popular para condenar el ataque y distanciarse de Washington, lo que podría llevar a una de las crisis más graves en la historia de la OTAN. En el propio Medio Oriente, regímenes aliados como los de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, aunque secretamente podrían celebrar un golpe a Irán, se encontrarían en una posición increíblemente precaria, expuestos a la ira iraní y a la inestabilidad interna. El ataque, lejos de reafirmar el liderazgo estadounidense, podría acelerar el surgimiento de un mundo multipolar y más caótico. En todo análisis geopolítico, no debemos olvidar jamás el costo humano, que en este escenario sería devastador. Los ataques aéreos, por muy quirúrgicos que se pretendan, inevitablemente causarían un número significativo de víctimas civiles en Irán, un país con una población de más de 88 millones de personas. Pero el sufrimiento se extendería mucho más allá de las balas directas. La destrucción de infraestructura clave, como plantas de energía y sistemas de purificación de agua, provocaría el colapso de servicios esenciales, llevando a crisis sanitarias y humanitarias a gran escala dentro de Irán. La población civil sería la principal víctima de la guerra y de las subsiguientes sanciones que sin duda se endurecerían. El conflicto regional desataría nuevas y masivas olas de refugiados. La desestabilización en Irak, Siria y Líbano, exacerbada por la guerra, obligaría a millones de personas a huir de sus hogares, buscando seguridad en países vecinos como Turquía y Jordania, que ya están al límite de su capacidad. Esto no solo crearía una catástrofe humanitaria de proporciones épicas, sino que también exportaría inestabilidad a Europa y otras regiones, alimentando crisis políticas y sociales. El coste humano de la guerra no se mediría solo en cuerpos, sino en vidas destrozadas, comunidades desplazadas y una generación perdida en el caos del conflicto. Diplomáticamente, un ataque unilateral de Estados Unidos contra Irán, sin una provocación clara e inminente, sería un acto de un aislamiento autoimpuesto casi total. Incluso los aliados más cercanos en Europa probablemente condenarían la acción, dejando a Washington con el apoyo de muy pocos países, quizás solo Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU se convertiría en un foro para la condena global, con Rusia y China liderando la carga y vetando cualquier intento estadounidense de legitimar su acción. Este aislamiento no sería meramente simbólico, socavaría la capacidad de Estados Unidos para construir coaliciones en el futuro y erosionaría el capital diplomático acumulado durante décadas.
Irónicamente, la inmensa presión internacional generada por el conflicto podría, a largo plazo, crear nuevas y desesperadas vías para la diplomacia. A medida que los costos económicos y humanos se vuelvan insostenibles, y ante el riesgo de una conflagración global, podría surgir un clamor internacional por una desescalada. Potencias emergentes o actores neutrales podrían intentar mediar, buscando una salida honrosa para todas las partes. Sin embargo, cualquier negociación se llevaría a cabo en un entorno de desconfianza extrema y con un Estados Unidos diplomáticamente debilitado, lo que haría que alcanzar un acuerdo estable y duradero fuera una tarea hercúlea, posiblemente mucho más difícil que antes del inicio de las hostilidades. Como hemos visto, las piezas de este complejo tablero de ajedrez están interconectadas de maneras profundas y a menudo invisibles. La conclusión ineludible de nuestro análisis es que un ataque de Estados Unidos a Irán no sería un evento contenido, sino el detonante de una cascada de consecuencias. Se desencadenaría una cadena de reacciones impredecibles y peligrosas a nivel mundial, que se extenderían desde los campos petroleros de Arabia Saudita hasta las redes eléctricas de Occidente, y desde los pasillos del poder en Pekín hasta los campos de refugiados en las fronteras de Europa. La ilusión de una guerra limpia y rápida se desvanecería ante la cruda realidad de una escalada regional, una crisis económica global y un sufrimiento humano incalculable. El orden internacional, ya frágil, podría fracturarse de forma irreparable, dejando un mundo más inestable, más peligroso y con un Estados Unidos más aislado. Comprender estas ramificaciones no es abogar por la inacción, sino por la prudencia, la diplomacia y una profunda apreciación de la complejidad antes de tomar un camino del que podría no haber retorno. Este ha sido un análisis a vista de pájaro de las consecuencias estratégicas. Pero la realidad de un conflicto se vive día a día, hora a hora. Por eso, quiero preguntarles a ustedes, mi audiencia, ¿te gustaría ver un escenario detallado, día a día, tras un ataque inicial? Déjenme saber en los comentarios si les interesaría una simulación más granular de los primeros 30 días de un conflicto así. Gracias por acompañarme.